Para comenzar la reunión. Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, santo y misericordioso, quien nos ama y nos cuida siempre, te damos gracias por habernos salvado de la eterna perdición y del pecado, y por habernos dado la vida eterna, la esperanza viva en el cielo eterno. Por eso te agradecemos siempre. Y también tú no nos dejaste desamparados como huérfanos en esta tierra, sino preparaste tu cuerpo, que es la iglesia, para que estemos unidos en ti, que vivamos por ti y vivamos por medio de la guía de tu palabra. Por eso te damos gracias. Hoy en esta mañana, los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti. Así que, Señor, te pedimos que tú nos llenes con la palabra que necesitamos para que vivamos conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Todavía nosotros, en nosotros tenemos deseos carnales y defectos, y a veces esos deseos carnales no quiere obedecerte a ti. Pero, Señor, te pedimos que tú nos reveles tu voluntad y un corazón suave también para que podamos obedecer tu palabra. Sabemos muy bien que el mundo está corriendo hacia la maldad y tu venida está muy cerca. Así que, Señor, siendo como sobrios, velando delante de ti, queremos agradar solamente a ti. También si hay algunos hermanos que están enfermos, Señor, te pedimos que tú los sanes con tu mano poderosa. Y también si hay otros que están pasando por momentos difíciles, Señor, consuela a cada uno de ellos para que todos ellos también puedan poner sus corazones en tu palabra y en tu guía. También, Señor, te pedimos que tú guíes los labios del que predica tu palabra para que solamente tu palabra adecuada sea predicada en este momento. Encomendamos todo ese tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, busquemos Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, del versículo 1 al 3. Isaías 40, del 1 al 3. Si lo tienen todos, Isaías 40, del 1 al 3. Vamos a leerlos juntos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hoy, por medio de esta palabra de Isaías capítulo 40, vamos a meditar la palabra de Dios para recibir la enseñanza para nuestra vida cristiana. Especialmente el título de hoy sería como el versículo 3, que dice así: preparad camino a Jehová. Con ese título vamos a meditar la palabra. ¿Han leído alguna vez este libro Isaías? ¿Han leído alguna vez? ¿Sí?
o todavía no llegó hasta Isaías, pues ya queda un mes nomás de este año, entonces tiene que así leer diligentemente la Biblia. Eh, Isaías, muchos dicen que Isaías es un resumen de toda la Biblia, ¿cierto? ¿Sabe cuántos capítulos tiene el libro Isaías? ¿Por qué se dice que Isaías es un resumen de toda la Biblia? Isaías tiene 66 capítulos. Por eso se dice que es un resumen de toda la Biblia. ¿Por qué? Toda la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66, ¿cierto? Y ese libro de Isaías también podemos dividir en dos partes, desde capítulo 1 hasta capítulo 39 y desde capítulo 40 hasta capítulo 66. Así se divide en dos partes. Y si vemos capítulos desde 1 hasta 39, entonces se parece mucho al Antiguo Testamento. Está hablando sobre el pecado, sobre el juicio de Dios. Pero si vemos desde 40 en adelante hasta 66, entonces, como el Nuevo Testamento está hablando sobre la venida de Jesús y con su venida, como lo que cumpliría ahí, ¿cierto? El Evangelio de la salvación. Y también está hablando sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ahí salen muchas profecías que se van a ocurrir. Y si vemos el capítulo 40, aquí, como voz que clama en el desierto, esto también es una profecía acerca de Juan el Bautista. Por eso, justo antes de la venida de Jesús, nació Juan el Bautista para preparar el camino de Cristo, ¿cierto? Por eso, si vemos aquí, como el capítulo desde 1 hasta 39, como 39 libros de Antiguo Testamento, ¿cierto? Y 27 libros de Nuevo Testamento. Así son en total 66 libros y 66 capítulos. Entonces, este Isaías capítulo 40, o sea, está dando la consolación primero al pueblo de Israel. Israel que estaba en tinieblas, como estaba vagando en este mundo sin servir al Señor correctamente. Pero Juan el Bautista vino al mundo primero, antes que Jesús, y luego preparó el camino de Cristo, ¿cierto? Y luego, tal como estaba testificado por Juan el Bautista, Cristo vino al mundo y cumplió el evangelio de la salvación. El primer libro de la Biblia, Génesis, está hablando sobre la corrupción, que el hombre cometió el pecado y el inicio del pecado. Pero si vemos el último libro, Apocalipsis, entonces ahí está hablando sobre el cielo eterno, la esperanza de los salvos. Asimismo, en Isaías capítulo 1 también está hablando sobre la corrupción, el pecado de los hombres, especialmente los hombres de Judá del Sur. La corrupción, el pecado de los judíos. Pero si vemos el capítulo 66, está hablando sobre la tierra nueva y el cielo nuevo. Entonces, así, los capítulos de Isaías se parecen mucho a 66 libros de la Biblia. De hecho, al ver el contenido de este libro Isaías, sabemos y entendemos que esto no se basa en los acontecimientos de su propia época, sino en hechos que ocurrirían unos 100 o 150 años después. El cautiverio de Israel en Babilonia y su posterior retorno, restauración. Y en medio de todo eso se anuncia la venida de Cristo, la primera venida de Cristo y el consuelo eterno que viene por medio de Cristo. Todo esto está escrito. Y también está registrado en la parte final de Isaías que el pueblo de Israel, que estaba esparcido por todo el mundo, volvería a su tierra y será finalmente restaurado por la obra maravillosa de Dios. Y también, aquí en el texto, el capítulo 40 está diciendo así: voz que clama en el desierto, preparad camino
del Señor, de Jehová. De hecho, si vemos los textos originales de Isaías, aquí la palabra en el desierto puede unirse tanto a la voz que clama, pero como a preparar camino de Jehová. ¿Se entiende, cierto? En el desierto, esa palabra, como el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Pero si vemos la versión original, ese en el desierto se puede unir a la voz que clama, o también se puede unir, preparad camino a Jehová. Entonces, ahí podemos entender en dos formas, ¿cierto? De hecho, si vemos, como tenemos la versión Reina Valera 1960, en esta versión dice así, voz que clama en el desierto. Pero fuera de esa versión, por ejemplo, la Reina Valera actualizada o como nueva versión internacional, estas versiones dice así, voz que clama y en el desierto preparad camino a Jehová. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Se entiende la idea? ¿O no quiere responder hoy? Como quiere estar callado nomás. ¿Se entiende, cierto? Ya. En la versión coreana también, como dice así, voz que clama y preparad camino a Jehová en el desierto. Pero yo creo que ninguna de las dos traducciones afecta al el mensaje principal de la Biblia. Por eso ahí se puede entender en ambas direcciones sin ningún problema. ¿Ya? Entonces ahí, tanto la voz que clama en el desierto o como simplemente la voz que clama son una profecía acerca de Juan el Bautista, ¿cierto? Primero, Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista fue quien preparó el camino para la venida de Jesús. Tal como fue profetizado, él proclamó el arrepentimiento en el desierto. Si vemos las primeras partes de los 4 libros evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí puede ver la obra que ha hecho Juan el Bautista. Y segundo, podemos así también recibir la enseñanza espiritual. Que ahí en este versículo podemos entender lo que debemos hacer nosotros, los seres humanos, y también podemos ver la obra que Dios ha hecho para nosotros. Primeramente, todos los hombres tienen que encontrarse con Jesús, con Dios, ¿cierto? Veamos entonces el texto de hoy, aquí Isaías 40, 1 y 2. Primero, se lo leo de nuevo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ya, aquí. Primero empieza, consolaos, consolaos. Está hablando sobre el consuelo de Dios. Aquí queda registrada la consolación que Dios dio a su pueblo, el pueblo de Israel, cuando Israel estaba en el cautiverio en Babilonia. Entonces, ¿cómo sería el cautiverio en Babilonia? Como ninguna vez sufrimos el cautiverio, entonces no sabemos, ¿cierto? Pero para el pueblo de Israel fue un periodo profundamente oscuro y miserable en toda su historia, ¿cierto? Pero en medio de ese cautiverio de Israel en Babilonia, ahí existía el consuelo de Dios, ¿cierto? Entonces, esto no es solo una declaración dirigida al pueblo de Israel, no solamente para el pueblo de Israel, sino también una palabra de consuelo para todos los hombres, todas las personas de esta tierra. Entonces, esto también sería una palabra dirigida al pueblo de Dios, a los cristianos salvos. De hecho, en muchos versículos de la Biblia encontramos consuelo de Dios. Especialmente Dios, o sea, el mensaje que Dios dio
Como la profecía acerca de Juan el Bautista, sería esto, la primera venida de Jesús. Jesús vendrá a la tierra para solucionar el problema de la vida. ¿Y qué mensaje más entonces? La vida es vana como la hierba o las flores del campo. Toda la vida es como la hierba en el campo. Son temporales, son momentáneos, pero la palabra de Dios es eterna. Y ahí veremos la gloria de Dios. Esto es el resumen del mensaje del Juan el Bautista, de este capítulo 40 de Isaías. Por eso, si revisamos el capítulo 40 de Isaías, ahí podemos ver cómo somos nosotros. ¿Cierto? Versículo 7, veamos, versículo 7. Dice así, se lo leo: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. 8 también, dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí la Biblia compara al ser humano con la hierba o con las flores, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo es la flor o la hierba? No tiene una vida larga, ¿cierto? Así es el hombre, el ser humano. Así somos nosotros, ¿cierto? Y versículo 22 también dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Los hombres que viven en la tierra, en el círculo de la tierra, somos como langostas, un insecto. Un insecto. Versículo 23 también dice así: Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobierna la tierra hace como cosa vana. Los poderosos que gobiernan al mundo también son vanos, son vanos. ¿Cómo son ellos entonces? 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. La vida humana sería así como una hojarasca. La vida humana, la Biblia está describiéndola sobre la vida humana, ¿cierto? Como niebla que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Santiago también está diciendo esto. La Biblia está diciendo así: la vida nuestra es corta, tiene su límite. Entonces, en esa vida tan corta, uno tiene que encontrarse con Dios verdadero, pero la gente no quiere buscar, no quiere. Y por eso hacen muchos ídolos, ¿cierto? Ídolos visibles, y los confían y los adoran. Son tan necios, ¿cierto? Aquí, el versículo 20, también podemos ver, versículo 20 dice así, se lo leo: el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Escogen como un árbol, una madera, y luego buscan así un maestro sabio y luego hace una imagen de talla, una imagen de ídolo. Entonces, ¿qué tal los ídolos? No son confiables. De hecho, la Biblia está hablando sobre los ídolos, que no hagamos imágenes de los ídolos, no hagamos imágenes de dioses, ¿cierto? Porque ellos no tienen poder, no tienen nada. Unos versículos de Salmos también están describiendo sobre los ídolos de esta tierra. Veamos entonces aquí, marquemos Isaías 40 con una cinta, porque tengo que volver y busquemos Salmos 135. Salmos 135. Del 15 a 18.
Salmo 135, del 15 al 18. Ya, leamos juntos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia sobre los ídolos? Los ídolos son hechos por la mano de los hombres. Tiene la mano, o sea, tiene la boca, los ojos, las orejas y tiene todas esas cosas, pero no oyen, no ven, no huelen, no puede hacer nada, no tiene ningún poder. Entonces, un hombre que hace estos ídolos y un hombre que confía en ellos son necios. Pero ¿qué tal? ¿Cómo es nuestro Dios en quien confiamos? Si vemos Isaías capítulo 40, versículo 28, ahí está diciendo así, 40, 28, se lo leo. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es todopoderoso y eterno y creó los cielos y la tierra, creó los confines de la tierra y nunca se cansa y no tiene límite en su sabiduría, ¿cierto? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Es el creador, ¿cierto? También soluciona el problema de vida, de nuestra vida, el problema de los pecados, el problema de la vida y luego también Él responsabiliza nuestra vida. Y así en nuestra vida Él nos guía y nos acompaña y nos guía como el pastor de las ovejas. Y también Él conoce muy bien el profundo de nuestro corazón y Él conoce muy bien toda nuestra situación en la que estamos. Todas nuestras dificultades también. Y su poder está escrito detalladamente en la Biblia, en muchas partes de la Biblia. Entonces nosotros, por medio de la palabra escrita en la Biblia, podemos ver a Dios y podemos creer en Dios. Y también Isaías capítulo 40, en la parte final, está diciendo así, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si de verdad uno que puede esperar a Jehová, uno que ha recibido la salvación, puede esperar a Dios, y es ellos que tienen esa fe correcta en Dios, puede disfrutar de la bendición de Dios y de la guía de Dios y de la fuerza de Dios. Entonces, siendo revestidos del poder de Dios, de la fuerza de Dios, puede vivir en esta tierra llena de dificultades. Por esa razón, el capítulo 40 de Isaías está diciendo así, uno tiene que encontrarse con Dios porque es una flor o una hierba que se seca rápido, tiene su límite. Entonces, antes que lleguen los días malos, tiene que recibir la salvación, encontrarse con Dios y luego tiene que vivir esperando siempre a Dios en toda su vida. Aunque tengamos cansancios, dificultades, tribulaciones en este mundo, pero esperamos a Dios cada día y cada momento. Entonces ahí Dios nos dará las nuevas fuerzas. Está enfatizando eso, el capítulo 40 de Isaías. Entonces, lo importante para esperar a Jehová sería esto, el perdón de pecados. Para poder mirar a Dios, uno primero tiene que solucionar el problema del pecado. Entonces, ahí, después de solucionar el problema del pecado, uno puede vivir mirando a Dios y esperando su ayuda también.
Isaías 41, capítulo 40, versículo 1 y 2. Isaías 40, 1 y 2. Se los leo yo de nuevo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ya. Aquí, ¿cuál sería lo más importante en estos dos versículos? Consolaos, consolaos. Está hablando sobre el consuelo, pero lo más importante es el consuelo que viene por medio del perdón de pecados. ¿Qué es lo más necesario, lo más esencial, lo más importante para toda la gente de este mundo? El consuelo del perdón de pecados. No el consuelo humano. De hecho, hay muchas cosas que satisface a nuestro corazón en este mundo. Satisface así carnalmente. Pero esas cosas del mundo no nos dan consuelo perfecto, consuelo eterno. No nos dan satisfacciones. ¿Cuál sería la satisfacción verdadera, el consuelo verdadero? El versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido y su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El consuelo por medio de perdón de pecados. Antes la gente buscaba así consuelo en las riquezas, en las relaciones, en el conocimiento o en el poder, en la autoridad. Y otros que no tenían esas cosas, entonces se esforzaban tanto para obtener esas cosas. Y para ellos, la riqueza, la autoridad o el anhelo, o sea, el consuelo humano era todo. ¿Cierto? Pero como los días de nuestra vida son limitados, tienen su límite. Entonces, todo lo que una persona gana en este mundo, consigue durante esa vida, al final desaparece o tiene que soltar al final. Por eso esas cosas del mundo no nos puede dar la satisfacción verdadera. Entonces, ¿qué sería la satisfacción verdadera? ¿Qué sería el consuelo verdadero? ¿De dónde viene el consuelo verdadero? De la vida eterna, de la salvación, del perdón de pecados, del cielo eterno. El consuelo verdadero no consiste en una vida de esta tierra, ¿cierto? El consuelo verdadero viene cuando uno consigue el cielo eterno, donde no hay lágrimas, no hay dolores, ni aflicciones. El verdadero consuelo es que después de terminar la vida en este mundo, entremos en el cielo eterno, donde no hay lágrimas, no hay dolores, más aflicciones, no hay cansancio. ¿Quién puede obtener ese consuelo verdadero? Uno que recibió la salvación por la sangre de Jesucristo. El perdón de los pecados nos da el consuelo eterno. Aquí, si vemos el versículo 2, dice así: su tiempo es ya cumplido y su pecado es perdonado. Su tiempo. Aquí su tiempo se refiere primeramente al cautiverio del pueblo de Israel. Y también se refiere a la vida llena de dolores, llena de aflicciones. Su tiempo es ya cumplido. El cautiverio nuestro también es ya cumplido, ya terminó. Porque nosotros también vivíamos siendo como cautivos del diablo y del pecado. Bajo el poder, bajo la potestad del diablo, bajo la potestad del pecado, vivíamos sin saber la dirección correcta, sin conocer a Dios, y así vivíamos vagando en este mundo. Pero por medio de la sangre de Jesucristo obtuvimos la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entendimos esa libertad
Y ahí, ese momento ya terminó, se cumplió el tiempo de cautiverio. Doble ha recibido, dice así, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La sangre de Jesús era suficiente para quitar todos nuestros pecados. Y ahí cuando obtuvimos la libertad a causa de Cristo, ahí terminó el cautiverio nuestro. Por supuesto, si lo vemos desde el trasfondo histórico, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia debido a su desobediencia y a sus pecados. El cautiverio babilónico fue el resultado de su rebelión, de su desobediencia. Y cuando la Biblia dice así, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, significa que al ver todo el proceso de su cautiverio y su regreso, ellos ya habían recibido el castigo completamente justo de Dios. El pueblo de Israel pasó por una dura vida a causa de su pecado. Por eso, en el cautiverio en Babilonia, y después de eso experimentó el regreso de aquello cautiverio. Y cuando están saliendo ahí de Babilonia, ellos también pudieron tener gran consuelo. Y ellos cuando escucharon esa palabra de Isaías también, recibieron el gran consuelo en su corazón. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y esta palabra nosotros también podemos meditar, ¿cierto? Antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación, después de ser hijo de Dios, ya nuestro cautiverio también, el tiempo de nuestro cautiverio es ya cumplido, se acabó. ¿Por qué? Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados y luego resucitó para nuestra justificación. Entonces, cuando uno entiende, logra comprender la muerte, el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ahí se acabó también el cautiverio de nuestra vida. Y ahí, cuando vemos estas palabras, podemos tener el consuelo en nuestro corazón. Por eso, si vemos muchos versículos de la Biblia, podemos saber que Dios es quien da consuelo. ¿Por qué? Todos los hombres de este mundo necesitan el consuelo de Dios. ¿Y qué tal? Después de recibir la salvación, ya, yo soy hijo de Dios, entonces. Aunque parece que todo está resuelto, pero después de haber recibido la salvación, después de haber sido como hijo de Dios, también seguimos experimentando las aflicciones, ¿cierto? Dificultades, tribulaciones. Entonces, Dios nos está diciendo que recordemos que Él es Dios todopoderoso que está dirigiendo nuestros pasos, que nos da el consuelo perfecto. Veamos Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 7. Segunda de Corintios 1, del 3 al 7. Se lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme,
pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Si vemos el versículo 3, está diciendo así, el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La consolación en medio de la tribulación, ¿cierto? La consolación en medio de las tribulaciones. En cualquier tribulación, en medio de cualquier tribulación, Dios nos consuela. Cuando recibimos la salvación, obtuvimos ese consuelo, esa consolación de Dios. ¿Por qué? Fuimos librados del infierno. Hemos recibido un consuelo grande, pero después de recibir la salvación, no nos sigue la paz, no nos sigue momentos pacíficos, sino que vienen tribulaciones, angustias y aflicciones. Y si vemos así, muchos personajes bíblicos utilizados por Dios en su vida, había siempre tribulaciones, ¿cierto? Aflicciones. Y todos ellos recibían también consuelo de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos permite la tribulación, las aflicciones? ¿Para qué? ¿Para qué nos permite también a nosotros sufrimientos o dificultades? Consuelo en medio de aflicciones. Consuelo en medio de las tribulaciones. Cuanto mayor sea el sufrimiento, las tribulaciones, cuanto más intensa sea la aflicción, mayor y más profundo será el consuelo también. Eso está diciendo nuestro Señor. Entonces, cuando uno obtiene ese consuelo en medio de las tribulaciones, entonces, ese consuelo nos permite soportar la tribulación que viene. Y por medio de las aflicciones, Dios nos está dando también la oportunidad de participar en su consuelo. Por eso, Dios nos permite las mismas tribulaciones como las personas, como los hombres de fe que están escritos en la Biblia. Y también nos permite los mismos consuelos como los que están escritos en la Biblia. Y también Dios nos consuela por medio de la iglesia de diferentes formas. Y también por medio de la palabra que se predica en la iglesia y por medio de los testimonios de los hermanos, también Dios nos está consolando a cada uno de nosotros. Y también cuando recordamos del cielo eterno, de la esperanza viva en el cielo eterno, ahí recibimos el consuelo. Cuando recibimos la salvación, nos convertimos en personas que ya no tienen nada que ver con el infierno. Eso también nos da consuelo. Ahora mismo también estamos en medio de las tribulaciones, dificultades, enfermedades, pero Dios nos consuela también, porque tenemos la esperanza, el consuelo del cielo eterno. Isaías 43 dice así. Isaías 43 dice así. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está hablando sobre la voz, ¿cierto? Versículo 6 y 9 también. Voz que decía, da voces, 9 también. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Está hablando sobre la voz, anunciadora de Sión, que anuncia las buenas nuevas. Principalmente está hablando sobre el Juan el Bautista, ¿cierto? A través del profeta Isaías, Dios anuncia que enviará de antemano a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, por medio de su boca, ¿qué estaba clamando entonces? La vida es hierba y la flor que se seca y se marchita.
Aunque la flor es muy bella, hermosa, pero su gloria, su belleza se seca. Así será los hombres, su gloria también. La gloria de los hombres es vana, se seca rápido. ¿Pero qué? ¿Cuál sería entonces lo más eterno? ¿Cuál es lo más importante? La gloria de Dios. Versículo 8 también, por eso está diciendo así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todas las cosas de la tierra, todos los seres humanos desaparecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. También el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Preparar camino a Jehová, pero como les expliqué, ¿cierto? Que podemos entender así: preparar el camino a Jehová en el desierto. Nosotros también debemos preparar el camino de Jehová en el desierto. Es muy importante. Dios ya había preparado el camino de la salvación para todos. Entonces, un hombre que nació en esta tierra tiene que entrar en el camino de la salvación, tiene que recibir la salvación. Y si ha logrado recibir la salvación, entonces tiene que preparar el camino de Jehová, pero en el desierto. ¿Cómo entonces puede preparar el camino de Jehová? ¿Cómo puede preparar el camino de Jehová? Anunciando las buenas nuevas que Dios ya había preparado para nosotros. Esto es el deber, la tarea que nosotros debemos hacer, todos los cristianos que han recibido la salvación. Por eso el versículo 9 dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. El trabajo que debemos hacer después de recibir la salvación, después de recibir el consuelo de Dios, es anunciar buenas nuevas, anunciar el evangelio de la salvación. Fuertemente debemos predicar. Esto fue el rol de Juan el Bautista. Vino de antemano de Jesús, él predicó, preparó el camino de Jesús. Él fue llamado para ese trabajo. Por eso si vemos en Juan capítulo 1, versículo 23, dice así: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él se humilló a sí mismo y preparó el camino de Cristo. Entonces, por medio de Cristo, testificado por Juan el Bautista, nosotros logramos recibir la salvación. Y si Jesús no fuera crucificado, entonces no podríamos recibir la salvación. Primera de Pedro, capítulo 2. Veamos, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Leamos juntos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí está diciendo una palabra muy importante: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo murió en la cruz derramando su sangre. ¿Para qué entonces? ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí, ¿qué significa entonces? Todos nuestros pecados ya están eliminados, ya están perdonados. Y después, entonces, vivamos a la justicia. Ya después de recibir la salvación, como siendo vivos ante los ojos de Dios,
debemos vivir una vida santa, imitando a nuestro Señor, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes de recibir la salvación, nosotros éramos así, como ovejas descarriadas. Estábamos vagando en este mundo sin saber el camino correcto. Pero a causa de nuestros pecados, Cristo murió en la cruz. A causa de mi pecado, para quitar mis pecados, Él murió en la cruz. Y así quitó todos mis pecados y recibió todo tipo de castigo en su cuerpo y llevó todos nuestros pecados. Y nos trasladó al camino del Señor. Y cuando uno entiende, comprende esto, ya puede vivir a la justicia de Dios. El Señor nos ha hecho así. Entonces, desde que hemos recibido la salvación en adelante, podemos hacer algo para Dios y podemos llevar una vida limpia, santa, por cuya herida fuisteis sanados. Ya fuimos sanados, ¿cierto? No hay gracia más grande que esta. No hay más gracia. No hay gracia más grande que esta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer después de regresar, volver al Señor, después de recibir la salvación? La Biblia nos está diciendo así, que estemos en el desierto, preparando el camino de nuestro Señor. Nuestra vida cristiana después de la salvación, nuestra vida de fe, será una vida en el desierto. No es un lugar de paz, un lugar de cansancio, un lugar de reposo, sino desierto. El desierto es donde sin ayuda de Dios no podemos vivir, ¿cierto? Y el pueblo de Israel experimentó el desierto. Experimentó primero la Pascua, la sangre, y luego llegó hasta la tierra de Canaán. El pueblo de Israel tuvo que experimentar el desierto. Entonces, ahí, ¿qué debemos hacer nosotros? Vivimos para el Señor, preparando el camino del Señor. Dios, sí, es el Salvador para nosotros. Es quien gobierna todo el mundo. Pero si vemos la historia de Éxodo ahí, para el pueblo de Israel, Dios era salvación, pero para los egipcios, Dios era juez. Hay personas que han recibido el amor de Dios y hay otros que se oponen a Dios. Entonces la Biblia está hablando sobre la salvación para los que buscan a Dios y el juicio para los que rechazan al Señor. El Egipto es el símbolo del mundo, ¿cierto? Y el faraón, el rey de Egipto, era una figura del diablo también. Y el pueblo de Israel, bajo la potestad de Faraón en Egipto, tenía que vivir siendo esclavos. Pero ellos pudieron salir de esa esclavitud, pudieron salir de la tierra de Egipto pasando la sangre del cordero, la Pascua. Y cruzó el Mar Rojo. Entonces, uno que experimentó la sangre de Jesús tiene que cruzar el Mar Rojo, que tiene que cortar así su vida pasada. Y luego empieza a vivir en el desierto. Como el pueblo de Israel, que experimentó la Pascua, el cruce del Mar Rojo y el desierto, en nuestra vida también pasa lo mismo. Entonces, en el desierto, en este mundo lleno de las dificultades, vivimos siendo como el pueblo de Dios, siendo hijo de Dios. Pero esta vida, nuestra vida, después de la salvación, sería una vida en el desierto. Pero en el desierto podemos encontrar el consuelo de Dios. Dios sigue consolando a cada uno de nosotros.
También en el desierto habrá disciplina del Señor. En el desierto, ¿qué pasó? Los judíos se quejaban de Dios, se murmuraban de Dios. No hay agua, no hay comida, no hay esto, no hay otro. Entonces, a veces ellos recordaban de la vida en el Egipto. Pero Dios los castigó, los disciplinó y luego los consoló también. Llenaba así con la petición que ellos hacían. Estaban escuchando atentamente la oración del pueblo de Israel. Entonces, cada vez que viene la respuesta de Dios al pueblo de Israel, Israel agradecía a Dios. De día columna de fuego, de noche columna de día columna de nubes y de noche columna de fuego. También Dios siguió dando así maná, cordonices y agua en el desierto, donde no hay nada. Entonces, ¿por qué Dios dirigió sus pasos no en el camino así? ¿Por qué Dios permitió las tribulaciones, el camino lleno de tribulaciones? ¿Por qué Dios nos permite entonces a nosotros como un camino en el desierto, del desierto? Dios tiene razón. Dios tiene propósito por el cual nos permite las tribulaciones o dificultades. Porque en medio de esto Dios nos humilla y luego nos hace obedecer. No vivimos así, con solamente maná, con los panes de la tierra, ¿cierto? Sino vivimos conforme a la palabra de Dios. Y ahí confiando en el poder de Dios, vivimos en esta tierra, recibiendo la ayuda de Dios en el desierto. En medio de las tribulaciones, vivimos recibiendo la ayuda de Dios. El desierto era un lugar donde descendía la ayuda de Dios y descendía la palabra de Dios, la alimentación de Dios. Porque después de recibir la salvación, si vemos nuestra vida cotidiana, todavía tenemos muchas impurezas, defectos. Entonces Dios va quitando así nuestra impureza de cada día, de cada momento, por medio de las tribulaciones, por medio del camino del desierto. Por eso, cuando leemos el libro de el libro de Éxodo, el camino del desierto, ahí sentimos mucha pena o a veces sentimos angustia también. ¿Por qué? Ellos así experimentaron la ayuda de Dios, la Pascua, el cruce del Mar Rojo, y ahí de la peña salía agua, del cielo desciende maná, pero viendo todas estas cosas, se quejan de Dios, se quejan de Moisés. ¿A quién se parece mucho el pueblo de Israel? Se parece mucho a mí, a nosotros, que vivimos a nuestro propio pensamiento, a nuestra manera. Con la boca decimos que hemos recibido la salvación, pero vivimos a nuestro pensamiento a veces. Entonces, por medio del pueblo de Israel en el desierto, podemos recibir la enseñanza, ¿cierto? Podemos ver nuestra pereza, nuestro pecado, nuestra necedad, nuestra debilidad también. Por eso yo también estoy pasando por ese desierto. Por eso yo estoy pasando por las tribulaciones. El Señor me permite todas esas cosas. ¿Para qué? Para que yo reciba la enseñanza espiritual, para mi beneficio, al final, para obtener la gloria de Dios también. Por eso Dios está entrenando en el desierto. Entonces, leyendo la Biblia, podemos pensar y meditar profundamente el tiempo de Éxodo, el tiempo en Egipto y el tiempo de salida de Egipto y el tiempo del desierto también y el tiempo de Canaán también. Por eso cuando leemos la Biblia, no lean solamente rápido, sino tiene que así leer, meditando, ¿cierto? Buscando el beneficio para mi vida cristiana. En mi vida también tenía un tiempo de Egipto, antes de recibir la salvación. Pero yo también salí de Egipto.
El Señor me libró de Egipto y me puso en el desierto. Entonces, eso significa que en algún momento yo entraré en la tierra de Canaán. Entonces, mirando la alegría, el gozo puesto delante, estoy viviendo en el desierto. Pero ahora estamos en el desierto. Pero recordamos del propósito, ¿por qué Dios me permite esto? ¿Por qué? La Biblia también nos da el testimonio, nos está guiando también nuestros pasos. Hay cosas que debemos hacer en el desierto. Miren a Moisés. Cuando él era príncipe, no fue utilizado por Dios, ¿cierto? Siendo como el hijo de princesa de Faraón, tenía riqueza y tenía autoridad, tenía conocimiento y con esa fuerza mató a una persona. Y luego Dios le permitió una vida en el desierto durante 40 años, en el desierto de Madián. Y ahí, siendo pastor de las ovejas, aprendió la mansedumbre, la humildad. Y Dios entonces estaba puliendo a Moisés durante 40 años en el desierto. Y luego lo llamó y lo utilizó para sacar el pueblo de Israel de la mano de Faraón. Y ahí, otros 40 años, él tenía que vivir otra vez en el desierto, siendo el líder o guía del pueblo de Israel. Pero hubo muchas rebeliones mientras él estaba guiando al pueblo de Israel en el desierto. Habían quejas, murmuraciones, amenazas. Entonces Moisés tuvo que enfrentar grandes dificultades en el desierto. También experimentabas la soledad. También el peso, el fuerte peso, la presión de ser un líder. Pero Dios le permitió soportar todo esto. Y al final, ¿qué pasó? Él no pudo entrar en la tierra de Canaán. Justo antes de cruzar el río Jordán, murió. Ojo, no debe malentender. Eso no significa que Moisés fue al infierno. No es así. ¿Ya? Es como una enseñanza espiritual solamente. El Éxodo, el desierto y Canaán son una figura de la salvación, de la vida de fe y del cielo, pero a través de ellos recibimos enseñanzas espirituales. Moisés murió antes de entrar en la tierra de Canaán. ¿Por qué? En el desierto él una vez tomó para sí la gloria que pertenecía a Dios, ¿cierto? Pero en toda su vida Dios estaba obrando y Dios estaba guiando sus pasos. Y al final, antes de entrar en la tierra de Canaán, lo llamó. Y Job, ¿cómo fue Job? Él perdió todo. La riqueza, los hijos y la salud. Y luego su esposa maldecía a Job, ¿cierto? Y los amigos cercanos lo visitaron y lo criticaron. ¿Cómo fue David? Él fue ungido por Dios, pero fue perseguido siempre por Saúl. Su vida era una vida en el desierto. Perdió hijos, fue traicionado también por los siervos, por su pueblo. Continuamente estaba en el desierto. ¿Cómo fue Pablo? Predicaba el evangelio de la salvación y habían algunos que lograron recibir la salvación, pero la mayoría lo perseguía. Por dentro y por fuera tenía dificultades. Si vemos en 2 de Timoteo capítulo 4, como él está dando el testamento a Timoteo, que dice así, 2 de Timoteo 4:6, aquí dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya, mi muerte está cerca. Yo me voy al Señor. Entonces, ¿cómo será su entorno, su situación en la que estaba? ¿Agradable? No. Veamos aquí 2 de Timoteo 4:10. 4:10.
10 y 11, dice así. Se los leo. Porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 16, versículo 16. También se lo leo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Eso es la situación en la que estaba Pablo. Estaba encarcelado y estaba en el tribunal. Todos lo desampararon. Tenían problemas de salud, enfermedad, y fue traicionado por la gente también, por dentro y por fuera. Tenía muchas aflicciones. Su vida era como una vida del desierto. Tenía muchas dificultades y debilidades. Pero Dios le permitió ese desierto para Pablo. ¿Por qué entonces? ¿Para qué? Salmos 42. Busquemos Salmos 42. Salmos 42, 1. Salmos 42, 1. Leamos juntos. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 3, también 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El que está escribiendo ese salmo también está en medio de desierto. Pero para él, el único consuelo era Dios. El único consuelo, la única esperanza era Dios. Por eso dice así, versículo 5. Leamos juntos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué Dios nos permite entonces momentos difíciles, tribulaciones, persecuciones? ¿Por qué Dios permitió a Pablo también esa situación en la que todos lo desampararon? ¿Por qué? Espera en Dios. ¿Para qué? Esperemos en Dios. En nuestra vida también tenemos así desiertos, momentos de desiertos. Algunos tienen enfermedades del cuerpo. Algunos tienen problemas de su vida. Algunos tienen dificultades en la familia. Y otros que tienen persecuciones de la familia. Algunos tienen padre que no quiere escuchar la palabra y lo persigue. Otros tienen como marido que persigue. Entonces, en ese momento, ¿qué corazón podemos tener? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, nosotros también buscamos a Dios, la ayuda de Dios y esperamos en Él. Para algunos, los familiares que no han recibido la salvación puede ser el desierto. Para otros, la enfermedad que tiene puede ser el desierto. Para otros, su carácter fuerte, que no quiere a veces agacharse delante de Dios, inclinarse delante de Dios, esto también puede ser el desierto. La dificultad en este mundo también puede ser desierto. No hay sombra de descanso, no hay el frío, el agua, el frío, entonces ahí buscamos a Dios. Ahí buscamos. Pero lo importante y lo maravilloso es que en el desierto, en medio del desierto, Dios nos dirige nuestros pasos. Dios está guiando a nosotros.
Y la palabra, siendo como la guía o el manual, está alumbrando nuestros pies. ¿Para qué? Caminemos bien. Proverbios capítulo 5, veamos. Proverbios 5. Proverbios 5, 21. Proverbios 5, 21. Veamos juntos. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Los caminos del hombre están ante ¿quién? ¿Ante qué cosa? Los ojos de Jehová. Y él considera todas sus veredas. Considera, ¿qué significa? Él está contando toda su vida, todos sus pasos. Está observando así muy bien las veredas de nuestra vida. Y él está calculando así, contando todos nuestros pasos. Entonces, el proverbio nos está enseñando así, cómo nosotros debemos vivir delante de los ojos de Dios. ¿Cómo será la vida de los salvos, de los que han obtenido la sabiduría perfecta de Dios? Entonces, a través de la Biblia, nosotros también podemos recibir el consuelo, el gran consuelo en nuestros corazones. Y así la Biblia se convierte en lámparas a nuestros pies, como un guía turístico. ¿Cierto? Estamos viajando hacia el Señor, hacia el cielo eterno. Pero estamos ahora en el desierto, pero tenemos un guía turístico. Ustedes también, viven en Chile, pero cuando yo llegué, antes de llegar a los países de Sudamérica, ahí, como buscaba ese tipo de libros, para saber entonces, que allí sale la experiencia también, ¿cierto? Y los lugares importantes, los lugares turísticos, entonces, uno, aunque no viajó todavía, pero puede saber qué es lo que hay en su viaje, qué va a haber en su viaje. Eso también es un guía turístico, un guía de nuestro viaje en el desierto. Entonces, si meditamos profundamente en la Biblia será lámpara, la luz a nuestros pies. Miren los libros evangélicos, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Está explicando así la vida de Cristo. ¿Cómo podemos entonces imitar a Cristo? Miren a San Juan ahí. ¿Cómo una persona puede obtener la vida eterna? ¿Cómo una persona nacida en este mundo puede renacer? Romanos está explicando la salvación. La obtiene por medio de la fe, por oír con fe. Gálatas, la salvación no la obtiene por obras, sino por la fe. ¿Y cómo entonces puedo seguir en pos de Dios, el Espíritu Santo, no en pos del diablo? Y está hablando sobre la lucha contra el diablo. Efesios habla de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? El cuerpo del Señor. Filipenses, la comunión en el Evangelio. ¿Cómo nosotros podemos tener la comunión en el Evangelio? Colosenses, está hablando la hermosura de Dios, la belleza de Cristo. Los libros de Juan, está hablando la comunión en el amor de Dios. ¿Cómo es la comunión entre los cristianos salvos? Apocalipsis. ¿Cómo será el juicio venidero para todo el mundo y para todos los que rechazan al Señor? ¿Y cómo será el cielo eterno, la esperanza viva que tenemos nosotros? La victoria que tendremos. Es un guía turístico, un guía de nuestra vida en el desierto. Yo ahora en medio de tribulaciones no veo nada, no veo la salida, pero esto siendo la guía,
está dirigiendo mis pasos. Un manual de la vida. Mire Moisés, que expliqué ahí. Él vivía así, casi 80 años en el desierto, pero él experimentó la salvación de Dios, el éxodo, la salida de Egipto. Él mismo también recibió los mandamientos de Dios y su guía, su vida está escrita bien, muy bien en la Biblia. Y también, siendo como una sombra de Jesús, nos explica cómo es la fe y qué es la obediencia. Cómo nosotros debemos vivir siendo hijo de Dios. Job, en medio de las tribulaciones, en medio del desierto, él está mostrando la sinceridad de la fe. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo debe ser nosotros? ¿Cómo debemos ser? Y muchas personas así, leyendo el libro de Job, aprenden cómo yo tengo que vivir en medio de tribulaciones, de dificultades. David es quien experimentó muchos desiertos. La traición de su hijo, traición de los siervos, amenaza de los muertos, amenaza de la muerte y amenaza del desierto. Pero él también nos muestra cómo uno puede obtener la gloria de Dios, cómo puede obtener la victoria en el desierto, en la guerra. Y también puede aprender la disciplina que puede caer. ¿Qué tipo de disciplina puede llegar a su vida? Y cuando se arrepiente, entonces, ¿qué tipo de gracia puede recibir? A través de la vida de David uno puede aprender. ¿Qué tal? ¿Cómo está el Pablo? Él predicó el evangelio a pesar de la persecución. Predicaba solamente el evangelio, levantaba las iglesias y ahí por medio de las iglesias levantadas se han predicado más el evangelio. Él también tenía tiempos de desierto, pero él estaba mirando solamente el gozo opuesto, el gozo venidero. Nosotros también podemos vivir así. A nosotros nos está enseñando así. Ya ustedes están en medio de tribulaciones, pero pronto viene la gloria de Dios. Ustedes también van a entrar en la gloria de Dios. Entonces, soportemos juntos. Aguantemos un poco más. Y ahí, en las tribulaciones, recibimos la ayuda de Dios. Ciertamente va a haber ayuda de Dios. Salmo 121. Busquemos Salmo 121. Salmo 121, del 1 al 8. Salmos 121, del 1 al 8. Leamos juntos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá la ayuda de Dios? A veces pensamos esto. Yo estoy así sufriendo en medio de las aflicciones, tribulaciones. Entonces, ¿de dónde vendrá mi socorro? La ayuda. ¿Cómo Dios me ayuda entonces? Dios invisible me va a ayudar entonces. ¿Cómo va a hacer eso? Los versículos está repitiendo, ¿cierto? Te guardaré, no se adormeceré, ni dormiré, el que guarda a Israel. El que me guarda también, tampoco duerme. Y siendo la sombra ahí, me está protegiendo, no se está protegiendo. Él está a mi lado. Estando a mi lado, me protege. Pero si vemos el lado del mundo, si vemos hacia el mundo, es oscuro.
Si veo mi vida de ahora, entonces es oscuro. No sé qué hacer a veces en esa situación y en otra situación no sé qué hacer. Ahí me viene angustia. Y en ese momento necesitamos la luz que alumbra a nuestro camino. Y esa luz es Dios y esa luz es la palabra de Dios, la Biblia. Y la reunión de la luz es la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Por eso, si yo amo al Señor, entonces amo la palabra del Señor. Y si amo la palabra del Señor, entonces amo la iglesia, donde se predica la palabra del Señor. Salmos 37, 31 dice así: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón, por esto, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Qué significa? Si no está la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces 100% voy a resbalar. Después de recibir la salvación, si no ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón primero, entonces yo sí o sí voy a resbalar. ¿Cierto? Pero si yo primero pongo todo mi corazón en la palabra de Dios y busco la ayuda de Dios en la palabra de Dios, entonces Dios me guía y yo no voy a resbalar. Por eso la palabra es importante. Es palabra muy importante. Dios conoce toda nuestra situación, todo nuestro corazón, todo nuestro sentimiento, que los demás no me conocen, pero Dios conoce muy bien. Y nos está enseñando cómo yo debo vivir en medio de desierto. Y si vemos el desierto, o sea, la vida en el desierto, la vida de Israel en el desierto, al final la congregación en el desierto estaba para pelear, estaba preparado para pelear. Y Dios tenía que estar entrenando al pueblo de Israel en medio del desierto. ¿Por qué? Estaba caminando en el desierto, de repente aparecen los amalecitas para atacar al pueblo de Israel, especialmente a los que estaban lejos del grupo, del centro. También en el desierto habían serpientes, habían escorpiones, que son sombras del diablo. Por eso en nuestra vida cristiana, en el desierto también, habrá ataques del diablo, dificultades, sí o sí va a haber. Por eso nos está diciendo así: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Solamente a los que no han recibido la salvación? No, a nosotros también. ¿Para qué? Seamos inútiles. Para que no hagamos cosas de Dios, obras de Dios. El diablo así está andando buscando a quien devorar. A los que están durmiendo ahora, a los que están cabeceando ahora, y a los que están sufriendo así, a los que están lejos del Señor a causa del problema de su vida. Por el estudio, por el trabajo, por esas cosas, por otras cosas, no puedo estar con Dios, con la iglesia, con la palabra de Dios, no puedo. A ellos el diablo devora. Si uno no prepara el camino a Jehová y si no piensa en la voluntad de Dios, entonces ahí sí o sí va a caer en la tentación del diablo. Por eso no debemos alejarnos de la palabra de Dios, ni de la iglesia de Dios, ni de Dios. Miren al mundo ahora, las noticias, lo que están sucediendo ahora. Cada día ocurren hechos impactantes y todas las señales del fin del siglo, la venida del Señor, se está cumpliendo ante nuestros ojos, pero el corazón de uno se vuelve insensible. Ay, sí, toda esa cosa se está cumpliendo, pero estoy ocupado por el trabajo. Estoy muy ocupado para ganar el dinero. No tengo tiempo para la iglesia. No es un momento para la iglesia, para la palabra de Dios. Se vuelve insensible su corazón. Dios claramente está tocando la puerta del corazón. Pero
A propósito, ignoramos a veces ese llamado y damos espalda hacia la iglesia, hacia Dios, hacia la palabra de Dios, diciendo así, no es tiempo de Dios ahora, no es tiempo para Dios, es para mí ahora, tengo que usar ese tiempo para mí. Entonces el diablo también nos va a tentar con cosas dulces de este mundo. Porque hay cristianos que le agradan al diablo también. Hay personas que tienen apariencia de piedad, andan en la iglesia, pero no tienen poder. Si vienen dificultades, entonces el tiro se aleja de Dios, de la palabra de Dios, buscando su propia solución. Vienen a la iglesia los domingos, pero no hay palabra en su vida diaria. Por eso siempre estoy pidiendo que lean la Biblia, que vengan a la iglesia, porque es difícil hacer solo. Es difícil. Pero no anhelan las reuniones, siempre buscan excusas para no ir a la iglesia. Entonces, son objetos de ataques del diablo. A pesar de que tenemos responsabilidades o deberes en la fe, pero ignoramos a veces. Vivimos ignorando esas responsabilidades o deberes de nuestra fe. A estos cristianos es a quienes el diablo agrada y aprecia mucho. Y al final los va a devorar. Entonces nosotros también debemos tener algo muy claro, que yo pertenezco al Señor. Yo pertenezco a la iglesia del Señor. Yo pertenezco a la palabra del Señor. Siempre estoy en la palabra. No estoy del lado del diablo, sino del lado de Dios. Esa es la posición nuestra. Si estamos bien armados con la palabra de Dios, espiritualmente, entonces el diablo teme a ellos, bien armados. Si entramos en el camino de la verdad y somos hijos de la verdad, y si de verdad estamos caminando hacia la vida eterna, como el Señor dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces, para guardar la verdad, para guardar ese camino de la verdad, debemos pelear. Habrá lucha en nuestra vida. Salmo 60. Salmo 60, 4. Capítulo 60, versículo 4. Salmos, capítulo 60, versículo 4. Leamos juntos. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Dios nos dio algo. Has dado a los que te temen, a los que han recibido la salvación, que temen a Dios, la palabra de Dios, que nos dio entonces bandera. La bandera. La bandera de la verdad. La bandera se usaba ahí para la guerra. Para la guerra. Alzando la bandera tenía que salir al campo de batalla. Somos soldados del Señor que tenemos la bandera del Señor. El Señor nos está diciendo así que peleemos contra el diablo, contra el mundo. Y cuidemos y guardemos la vida, la verdad. Y prediquemos el evangelio de la salvación para salvar a las almas, peleando contra el diablo. El Señor se agrada de esto, de esa vida, que vivamos con la bandera alzada. Y necesitamos por eso realizar la guerra espiritual. Y el Señor nos hace pelear, ¿cierto? Y ahí en esa pelea, en esa guerra va a haber lágrimas y va a haber dolores, sufrimientos. Va a haber así valles, montes, desiertos.
Volvamos al texto, capítulo 40, Isaías 40, versículo 4. Isaías 40, capítulo 40, versículo 4. Leamos juntos. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. En nuestra vida cristiana, después de recibir la salvación, va a haber valles, montes, lo torcido y lo áspero. Debemos pasar por estos lugares, pero el Señor va a hacer su trabajo ahí. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es el trabajo de Dios. Dios hará esto en nuestra vida. Cuando estamos en tribulaciones, entonces sería una buena oportunidad de ver la ayuda de Dios, la obra de Dios. Si vivimos preparando el camino a Dios, entonces ese desierto se convierte en el lugar de bendición de Dios. Ahí veremos cómo Dios alza todo mi valle, cómo Él baja todo mi monte. Ahí veremos. Dios hará su trabajo, está escrito aquí. El versículo 5. Versículo 5, leamos juntos. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Nuestro Señor está dirigiendo nuestros pasos de cada día. Nos alimenta y nos abraza, nos cuida y nos da todas las cosas que necesitamos. Así vivimos bajo las alas de Dios, y cuando viene el fin de nuestra vida, entonces ahí veremos la gloria de Dios. Entonces, mientras vivimos en medio del desierto en esta vida, vivimos para la gloria del Señor. Hacemos todas las cosas para la gloria del Señor, esperando la ayuda del Señor y así preparando el camino a nuestro Dios. Las hierbas y las flores se secan, pero tendremos algo que no se seca, la corona de la gloria. La palabra nunca se seca y permanece para siempre. Entonces, para ganar algo, ¿qué debemos hacer en esta vida? Predicamos la palabra, permanecemos en la palabra, amamos la palabra y obedecemos la palabra. Entonces, ahí veremos la obra de Dios. Aunque estamos en medio del desierto, las tribulaciones, pero veremos al final la gloria de Dios. Entonces, vivamos con esa esperanza de la gloria de Dios. Terminemos la reunión de hoy con la oración. Oremos juntos. Dios, te damos gracias por habernos permitido esta reunión. Por medio de tu palabra pudimos meditar sobre nuestra vida, que es un desierto, pero en medio del desierto tú nos estás ayudando cada día y cada momento. Por eso te agradecemos siempre. Sabemos muy bien y por medio de la Biblia aprendemos que en nuestra vida nos va a seguir los momentos difíciles, pero también tú nos dejaste muchos ejemplos de esa vida del desierto. Entonces, Señor, permítenos la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento de la palabra también, para que vivamos confiando en tu palabra y en tu guía. También estamos planificando la evangelización. Esta semana tenemos el seminario de la Biblia en Distrito 3 en Chañaral. Así que, Señor, llama a muchas almas perdidas para que muchos puedan oír tu palabra de tu salvación y que puedan también obtener la vida eterna. También estamos preparando el retiro de verano, donde se juntarán todas las iglesias para evangelizar a las almas. Así que, Señor, utiliza nuestra iglesia también de manera muy preciosa para que podamos participar en tu obra y en tu recompensa también. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.